Nosotros vamos a hablar de las zonas francas. ¿Qué es una zona franca? De acuerdo con la Ley 1004 del 2005, una zona franca se define como un área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, donde se desarrollan actividades industriales como de bienes y servicios o actividades comerciales bajo una normativa especial en materia tributaria. ¿Para qué se crearon? Hay zonas francas industriales de empresas comerciales, turísticas, bancarias, agropecuarias, entre otras. Las industriales, que es el caso de la de Bogotá, reúnen varias empresas que en su mayoría se dedican a las exportaciones. Las actividades que se desarrollan principalmente son manufactura, procesamiento de mercancía y el ensamblaje. La de Bogotá ofrece a los usuarios ventajas como fiscales. ¿Cómo se crea? Hay varios pasos que se deben seguir para crear una zona franca. La primera es certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, estado financiero, manifestaciones o bajo la gravedad del juramento de la persona natural o representante legal de la persona jurídica. Una hoja de vida del personal directivo y de los representantes legales. Realizar dentro de los años siguientes a la declaratoria de existencia una nueva inversión por un monto igual o superior a los 500 salario mínimo o 2.485 millones de pesos del año 2019 y crear por lo menos 50 nuevos empleos directos y formales a partir del segundo año siguiente. Otros podrían ser los estadios de títulos de propiedad de los terrenos. Otro punto que nos tocó son cuáles son las diferencias entre los parques industriales y las zonas francas. Bueno, vamos a explicar que un parque industrial es un área utilizada y ubicada para el uso exclusivamente del desarrollo estructural y el objetivo es potencializar y crear el área industrial. En esta área la legislación ordinaria en ocasiones se aplica, entre otras, no tiene sus propias reglas y logística, por lo que la mercancía extranjera se puede quedar o ingresar con bienes triunfales sin estar sujeta a un régimen tributario. Otro de los puntos que nos tocó fue qué clases de zonas francas existen en Colombia. Hay varios puntos. La principal son la zona franca permanente, que es un área en la que se encuentran instaladas múltiples empresas y que es administrada por un operador. También son denominadas parques industriales y deben ser dotadas y necesarias para que ellas instalen las compañías. Otras son la zona franca permanente, especial o empresarial. En este tipo de zona franca se presta el espacio a una sola empresa, independiente del área geográfica. Actualmente en Colombia existen alrededor de 71 zonas francas permanentes espacial, admiten otras siguientes modalidades. El otro punto son las zonas francas trastiori. Entre los tipos de zona franca en Colombia, este es el designado para los lapsos determinados. Tiene un carácter temporal, pues se autoriza para la celebración de ferias y exposiciones, congresos, seminarios internacionales con importancia a la economía y el dispersión. Los puntos son cuántas zonas francas han sido declaradas en Colombia. Hay varios puntos: en Cartagena Bolívar, Barranquilla Atlántico, Cúcuta Norte de Santander, Bucaramanga Santander, Bogotá Cundinamarca, Medellín Antioquia, Eje Cafetero, el Cali de Caucas. Estos son los varios puntos donde son más relacionados. Otro de los puntos son qué tipos de usuarios de una zona franca. El régimen de zonas francas permite calificar usuarios industriales de bienes, usuarios industriales de servicios y usuarios comerciales. Tiene varios usuarios. El primero es el usuario operador. Es la persona jurídica autorizada para dirigir, administrar, supervisar, promocionar y desarrollar una o varias zonas francas. Otra es el usuario industrial de bienes. Es la persona jurídica instalada exclusivamente en una área de zonas francas. Otra es el usuario industrial de servicios. Es la persona jurídica autorizada para desarrollar exclusivamente en una o varias zonas francas, entre otras las siguientes actividades: logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, reempaque, envase, etiquetado, clasificación. Las telecomunicaciones, sistemas de tecnología de la información para captura, procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos y organización de gestos y operación de bases de datos. ¿Qué tipos de empresas se pueden instalar en una zona franca que permanente?
Las empresas que desean instalar una zona franca deben ser creadas dentro de los últimos 6 meses anteriores antes de la solicitud de una zona franca y cumplir un requisito de inversión y empleo según el total de sus activos. Por lo anterior, si una empresa instalada dentro de una zona franca permanente cambio de rango de activos dentro del primer año de operación debe cumplir con un nuevo requisito. Otro de los puntos a seguir es cuál es la normativa de la zona franca. De acuerdo a lo establecido en el artículo 80 del decreto 2147 del 2016, los usuarios industriales de bienes y servicios y comerciales deben cumplir los siguientes requisitos para tener su calificación en la zona franca de Ibagué. Presentar ante la zona franca de Ibagué, usuarios de operador, el proyecto que pretende desarrollar en la zona franca cumpliendo los requisitos. Otros de los puntos son qué tipos de incentivos tiene el régimen de zona franca. Tiene dos puntos esenciales, el beneficio tributario y el beneficio. El beneficio tributario es una tarifa única de impuesto de renta del 20% para usuarios industriales de bienes y servicios y usuarios industriales exonerados del pago de aportes fiscales y de la sobretasa del impuesto de renta. El beneficio aduanero no se causa tributos aduaneros para mercancía, bienes de capital, equipos, insumos que ingresen a la zona franca desde el exterior. Las exportaciones que se realizan a terceros países se benefician de los acuerdos comerciales negociados por Colombia. Almacenamiento limitado de materias primas. Uno de los últimos puntos y más relacionados sobre este tema es sobre la zona franca de Ibagué. Como una iniciativa privada nace la idea de construir una zona franca en Ibagué, basados en la necesidad que tiene el país de contar con una plataforma logística. Fue declarada zona franca permanente el pasado 2 de julio de 2014 mediante la resolución número 005164 por un término de 30 años. En las 23 tierras disponibles se desarrollan 52 lotes con áreas desde los 1.499 metros y con posibilidad de mobiliarios de acuerdo a las necesidades, como las redes de servicios públicos, otros servicios y seguridad. Lo último que queríamos hablar sobre la zona franca, y mi grupo está conformado por Rafael Montoya, Sergio Laya, Kevin Hernández y el que le habla Juan Camilo Malatesta. Muchas gracias por su atención.